Quiero compartirles algo que el Señor, algo que he vivido, que es parte de mi vida en estos días, parte importante. Y no es la palabra más rimbombante, pero es la verdad a la que he podido encontrar en estos días. Y todo comenzó con una palabra, como digo, que no es tan pum para arriba. Y la palabra es angustia. ¿Alguna vez has tenido angustia? Había uno que sabía, estoy angustiado. Pero más allá de la broma, la verdad es que la angustia es algo que a veces invade nuestro ser. Es un sentimiento, así como usted puede decir, estoy contento, estoy alegre, estoy feliz, estoy enamorado. Hay unos que están muy enamorados, se quieren casar. ¿Eh? Y cuando me vino, porque había una situación en mi vida, y cuando me vino esta palabra, me di cuenta que era algo que no era lo ideal. A ver, hoy vamos a ministrar para que todos estén angustiados. Y todos dirían, no, pastor, está todo bien. Te acompañamos si querés, pero pará. No. Si decimos vamos a orar y vamos a ministrar para que todos sean bendecidos, bueno, ya ahí cambia, vamos a orar, sí, ¿cierto? Bueno, pero a partir de esta palabra que vino a mi corazón, que vino a mi vida, y que era parte de un sentimiento que yo sentía que me estaba invadiendo, que no estaba haciendo algo bello, por decirlo así, o algo agradable. Y eso es lo que es lo más importante y lo que le podría compartir más que ministrarle, es tener un cierto conocimiento de la palabra. Digo, conocer la palabra, saber, haber leído, escuchado. ¿Sabe que mucho de lo que yo sé de la palabra no es porque me haya puesto a leer la Biblia como, a ver, no digo que esté mal, pero me han dado a lo largo de los años muchos métodos, ¿no? Usted lee la Biblia, si usted compra un almanaque, por ejemplo, que suelen dar algunas iglesias, un almanaque, que creo que en la librería cristiana lo venden, que te dice el texto bíblico por todo, 2 o 3 textos por día, entonces de esa manera usted lee la Biblia en un año. ¿Está mal? No, no está mal. Pero la mayor parte de la Biblia que posee mi CPU, mi cabeza, mi vida, es por lo que he oído de la palabra. ¿Entiende? Lo que he oído de la palabra. Y cuando me vino esta palabra, me vino inmediatamente una palabra que no la he buscado, no es la que voy a compartir ahora, porque no es lo que me llevó a la esencia de librarme de esa cuestión de que puede llamarse angustia. Y creo que es un salmo, porque dice, en mi angustia clamé a Jehová, y Él me oyó desde su santo monte. Y ese pequeño secreto, podríamos decir, que podemos albergar en nuestro corazón cuando conocemos la palabra. Cuando tenemos guardada palabra, y esa palabra guardada es la que me llevó a me abrir los ojos, es como que me quitó el velo y me dijo, en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó de su santo monte. Entonces dije, bueno, acá hay que comenzar por un lado, y es el clamor a Dios. Y mirar a Dios y clamar a Él para que venga su auxilio. Y comencé a orar y comencé a buscar. En un momento dado mi esposa hoy no me encontraba y yo estaba buscando. Me había apartado a leer la palabra y buscando en su palabra encontré 2 situaciones de personas que estaban con Jesús, de situaciones en la vida del ministerio, podríamos decir, de Jesús, y cómo Dios te libra de los momentos de angustia o de desesperación, de los momentos en los que vos no tenés solución. ¿No la tenés? Quisieras tenerla, pero no la tenés. Y voy a llevarlos al libro de Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante. Y van a ver que es una historia requete conocido. Y voy a contextualizar esta historia
porque cuando lo leí, la releí, dije Señor, y leí la historia y para darle contexto, nosotros vamos a leer a partir del verso 22, pero si comenzamos a leer o vemos lo que acontece a partir del capítulo, el versículo 1 del capítulo 14 del libro de Mateo, Jesús es impactado por una noticia trágica. Jesús es impactado, porque cuando comienza el relato, a Jesús se le informa, por decirlo así, de la muerte de Juan el Bautista. Aquel que lo había bautizado, que por otro lado también era su primo hermano. Era alguien que él sabía, porque era Dios, que Dios le había enviado delante de él para cumplir una misión y era parte del plan. Y en esa situación en la que Jesús recibe esa información, esa situación negativa, podríamos decir, nefasta, que te trae un tiempo así que vos decís, y era Jesús, pero dice que Jesús, el relato bíblico, que Jesús se apartó a orar. Jesús se apartó, se fue a orar. Y se fue al monte a orar, y dice el relato bíblico, que estando él en el monte orando, la gente le siguió hasta el monte, le siguió hasta el campo. Y de esa situación que Jesús podría haber dicho, pero hoy no puedo, hoy estoy re malo, y deme en franco, y deme en vacaciones. De esa situación en la que él se apartó a orar para poder pasar ese momento, arranca un tiempo milagroso porque la gente se fue hasta el campo donde él estaba. Dice que en ese lugar donde él estaba se da esa situación que conocemos, archiconocida, que es la alimentación de los, creo que es 5.000, pero más allá de esa cuestión, se da una situación milagrosa porque dice que todos los que trajeron a él fueron sanados y aún fueron sanados aquellos que tocaban el borde de su manto. Y no solamente fueron sanados, sino también fueron alimentados. Y para contextualizar esto, es que Jesús, después de haber ayudado y haber llevado salvación a montones, dice 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, que no es solamente el alimentarlo, siempre hemos situado la cuestión en la cuestión que le dio el alimento, pero se lo dio después de recibir una información que podría haber dicho Jesús, tiro el ministerio, ¿cómo puede ser? Mataron a Juan. Pero fue a orar a Dios y Dios le dio propósito. Y le dio continuidad en el propósito. Y en ese contexto es que acontece lo que vamos a leer después. Y vamos al verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabe esta palabra? Esta palabra me pegó la primera cachetada para entender cómo se sale de una situación en la que vos no podés resolver. Por lo que fuere. Si quiere saber más, dígale al chicho que tiene adentro que no va a tener información. Solo sepa que hay una solución. Y que cuando vos tenés miedo, cuando vos das voces de miedo, cuando parece que todo va para atrás, a pesar de que estaban viendo a Jesús, pero no lo ves a Jesús, ellos veían un fantasma. No estaban viendo que podía venir alguien que les podía dar una solución. Estaban viendo la situación. La situación era muy difícil. Se iban a hundir, sencillamente. No tenían cómo zafar y encima un fantasma. Encima el miedo. Dieron voces de miedo y Jesús le dijo, no tengas miedo. Jesús le dio la solución.
Y Jesús enseguida les habló diciendo, tened ánimo, no temáis, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le tocase, que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Para no ir más a la repetición de la palabra y transmitirles lo que quiero decirles en esta noche. Tengan ánimo, no tengan miedo, no tengan angustia, porque Jesús siempre está. Jesús siempre está. Él no está, ¿cómo expresarlo correctamente? Él no está desinformado de aquello que nos pasa, porque Él es Dios. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Y Él está dispuesto a darnos todo aquello que necesitamos. Y Él está dispuesto a sostenernos en toda situación que estemos. Y Jesús podría haber dicho, bueno, no, vamos a ver quién. Él dice que después sanó a todo y todo el que se acercó y todo el que le vio. Hubo una sola cosa que estos hombres que estaban en la barca hicieron y que es fundamental que nosotros hagamos. ¿Sabes? Yo vine con mi esposa hoy antes de venir, conversamos y había una disposición en nuestro corazón a venir a adorarle a Dios. A venir a adorarle a Dios. A venir a estar adorándole a Él. Es lo único que hicieron cuando reconocieron verdaderamente que Jesús estaba, que Jesús era el que les sostenía, que Jesús era el que le demostraba que con fe todo podían lograr. Le adoraron. ¿Y qué acontece cuando le adoras a Jesús? Los milagros suceden. Cuando encontrás a Jesús, cuando te sostenés de su mano, cuando clamás a Él, cuando levantás voces clamándole, cuando decís, Señor, ¿saben? Hay una cosa fundamental con la que se debe ir a Dios, y es con un corazón sincero. ¿Qué le podemos ocultar? ¿Qué le podemos decir? No, mira Jesús, gracias por todo, está todo ok. Como cuando ponen, viste, gracias a Dios, yeah. Está así. Eso le puede decir a todo el mundo. Y puede ser verdad, pero a Jesús le tiene que decir la verdad. La verdad de las verdades verdaderas. Y si tenés voces de miedo, dale voces de miedo, no hay ningún problema. Si tenés angustia en tu corazón, dale tu angustia. Decirle, Señor, esto me aflige. Esto no tengo solución. Esto no sé cómo hacerlo. En esto le he errado, Dios. En esto no he podido dar con la tecla, como se dice. Ay, Dios mío, los niños. Me estoy riendo por el niño que quiere. Entendamos esto y vivamos esta verdad. Jesús quita toda nuestra angustia. Jesús quita todos nuestros miedos. Jesús nos da ánimo para seguir. Nos da fortaleza para estar en pie. Y está dispuesto a hacer el milagro que sea necesario hacer. Cuando entendemos esto, entendemos el primero de los milagros que Jesús seguramente va a hacer. Y es el de la salvación. Salvarte de aquellas situaciones en las que no tenés solución. Esto es lo que quería compartirles. Creo que la semana que viene vamos a comenzar a desarrollar por un tiempo todas aquellas enseñanzas que Jesús nos deja bien claro para que podamos plantar nuestra casa sobre la roca que es Jesús. Amén.
Dios les bendiga.